Buenas chicos y chicas, espero que anden bien. Hace mucho que no grabo un video. Acá vamos para el capítulo 3 de la desigualdad estructural. El más complejo. Este va a ser el concepto más difícil de todo el año, que va a tener que ver con la plusvalía. Antes vamos a hacer un repaso sobre la desigualdad estructural. Decíamos de la mirada estructural que no todo depende de vos, que hay distintos factores que a través de grupos de poder condicionan nuestras acciones. Entonces vamos a pensar, además de estructuralmente la sociedad, vamos a pensar estructuralmente la economía. Entonces veíamos qué pasaba con el desempleo en el capítulo 1 y veíamos que hay mucha más gente sin trabajo en nuestro país y en casi todos los países del mundo, en todos diría, hay mucha más gente sin trabajo que ofertas de trabajo. De hecho, hoy en día estamos en más de un 15% de desocupación en Argentina. Y veíamos no solo que hay mucha más gente sin trabajo que puestos de trabajo que se ofrecen, sino que además el desempleo les sirve a quienes contratan trabajadores, porque cuanto más desempleo hay, salarios más bajos van a poder pagar. O sea, tienen menos costo. En el capítulo número 2, lo que veíamos era la desigualdad de oportunidades o de punto de partida. Esto significa cada uno de los privilegios o desventajas que se tiene según la clase social de la familia en la cual cada uno nació y se cría. Entonces, por ejemplo, alguien de clase alta quizás a los 25 años recibe de sus papás de regalo una casa. Mientras que alguien de clase baja a los 25 años no solo no va a recibir una casa de su padre, sino que destina parte de su sueldo para ayudar a sus padres. Sí, veíamos el privilegio de ir a una escuela privada versus la desventaja de no poder tener acceso a clases particulares, el privilegio de tener un buen teléfono contra la desventaja de no tener quizás internet en tu casa. Son una suma de privilegios y desventajas que se van a tener de acuerdo a la clase social en la que naciste. O sea, no da lo mismo si naciste en una clase baja para en el futuro ser de clase alta. Ahora vamos al capítulo 3. Este capítulo 3 vamos a tratar de entender el concepto de plusvalía. ¿Sí? Vamos a pensar cómo se genera riqueza en la sociedad, cómo se genera, por decir, de dónde viene el dinero. No vamos a explicar de dónde viene el dinero porque es como algo súper complejo, pero sí cómo se genera la riqueza y cómo se distribuye. Y vamos a poner como ejemplo una fábrica de sillas. ¿Qué se necesita para fabricar sillas? Digamos, para ser competitivo, las grandes fábricas de sillas tienen máquinas que cortan la madera. Necesitas madera, necesitas estas máquinas que cortan la madera y necesitas clavos. Lo decimos a modo de ejemplo para entender el concepto, para hacerlo simplificado. Entonces, íbamos a qué se debe que yo pueda vender una silla, por ejemplo, a 400 pesos. Si por ejemplo yo tengo los pedazos de madera que se necesitan para fabricar una silla, la cantidad de clavos que se necesita para fabricar una silla y esa máquina, yo tengo que el costo de la madera para una silla me sale 80 pesos, los clavos me salen 10, la maquinaria 10 pesos, ahora explico por qué 10 pesos la maquinaria, el costo total para una silla es de 100 pesos. ¿Tendría sentido que yo venda ese pedazo de madera suelto, esos 6 clavos, y dejemos de lado la maquinaria por un rato, a más de 90 pesos? No, porque en todo caso irían y le comprarían a la misma persona que yo le compré los retazos de madera. Yo no soy fabricante de madera, soy fabricante de sillas. Entonces, ¿qué es lo único que genera un nuevo valor que hace que yo esa silla la pueda vender a 400 pesos? La silla la voy a vender a 400 pesos. Lo único que genera nuevo valor que hace que esa silla la pueda vender a 400 pesos, como están pensando en su casa, sí, que venga el trabajador y transforme esa madera, use los clavos, use las herramientas y genere algo nuevo con esa madera, genere una silla que tiene un nuevo uso. Entonces ahora sí puedo vender esa silla a 400 pesos. Y lo único, porque a ver, la madera va a formar parte del costo. O sea, estos 100 pesos, a menos de 100 pesos no la voy a poder vender.
pero a más de 100 pesos tampoco. Todo esto son los costos, está incluido en el valor. Pero que yo lo puedo vender a 400 pesos, o sea, esos 300 pesos de valor que se agregan, solamente se deben al trabajo del trabajador. Explico lo de la maquinaria para que no quede colgado. ¿Por qué puse 10 pesos la maquinaria? Porque supongamos que con esta maquinaria cortadora de madera yo fabrico 1.000.000 de sillas por... Bueno, no sé, 1.000.000 es un montón. Fabrico 100.000 sillas en 5 años. Y esa maquinaria me dura 5 años. Entonces yo divido lo que me salió la maquinaria por la cantidad de sillas. Entonces para una sola silla esa maquinaria me saldría como 10 pesos. No te sale nada de esa maquinaria para una sola silla. Si no se entendió esto, no importa. Yo lo explico para les fanáticos de la economía. Entonces vamos al punto que nos importaba. El único elemento que genera nuevo valor para cualquier mercancía, para una heladera, para una silla, para una tele, es el trabajo del trabajador. Sin embargo, el trabajador se queda con una parte chiquita, muy chiquita del valor que generó. A pesar de ser el único que genera nuevo valor, no se queda con ese valor que genera. Esto es algo que pone en evidencia un filósofo y economista que se llama Karl Marx. Nos va a decir que para fabricar cualquier mercancía es algo que puedo vender en el mercado de trabajo, que puedo vender en el mercado, para generar cualquier mercancía se necesita ser dueño de grandes medios de producción, ¿sí? De tener una gran fábrica de sillas, etcétera, etcétera, porque si no, no es competitivo. Imagínense un zapatero compitiendo contra Nike, un zapatero de barrio va a perder porque Nike fabrica por día 1000 zapatillas, mientras el zapatero se tarda 5 días en hacer una zapatilla, pierde. Entonces, ¿qué pasa? Para ser propietario de estas grandes fábricas, ¿de qué se necesita? Solamente se necesita de mucho dinero previo. Y lo que nos va a decir este pensador Marx es que en la enorme mayoría de los casos, según la desigualdad estructural, según Marx, ¿sí? En la gran mayoría de los casos, lo que pasa es que esa plata viene de una herencia. Los que son empresarios previamente ya venían de la clase alta. Porque, por ejemplo, para tener un gran galpón donde tener tu fábrica de sillas, solo para eso necesitas más de 7 millones de pesos. Muchísimo más de 7 millones de pesos. Entonces imagínense un contador que gana 80.000 pesos por mes, que tiene una familia, ¿cómo va a ser para ahorrar para comprarse siquiera el galpón? Ni hablemos de la maquinaria para ser dueño de estos grandes medios de producción. Estas grandes fábricas me refiero con grandes medios de producción. Entonces, un trabajador que quizás genera para la empresa 60 sillas por día, entonces imagínense, por cada silla se generaban 300 pesos. Genera 60 pesos, 60 sillas por día y él solo gana unos 500 pesos por día. O sea, le genera a la fábrica, si no me estoy equivocando, 18.000 pesos por día y a él solo se queda con 500 pesos de esos 18.000. Pero esto pasa en el mundo, esto es un ejemplo ilustrativo, digamos. Si vamos a los casos concretos, seguramente la desigualdad es mucho más grande entre lo que se quedan los dueños de las fábricas, los dueños de los restaurantes, con los que se quedan los trabajadores. Imagínense un mozo que atiende una mesa en un restaurante, atiende una mesa, cuando lleva la cuenta, toma, son 5.000 pesos. Y va a tener que trabajar una semana entera para poder cobrar lo que se gastaron en solo una mesa que atendió. Esto es lo que pone en evidencia Marx y va a decir: el salario, siempre hay una gran desigualdad porque el que genera ese nuevo valor es el trabajador. Entonces los trabajadores no son vagos, son justamente quienes se esfuerzan y son quienes menos reciben por el esfuerzo que hacen. Y son los únicos que generan nuevo valor en nuestra sociedad. Espero que haya quedado claro el concepto de plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Es simplemente la diferencia entre todo el valor que genera el trabajador y el salario que recibe. O sea, toda la plata que le sacan
diría Marx, toda la plata que le sacan porque es toda la plata que genera, bueno, él se queda solamente con su salario. Todo lo demás lo genera, se lo queda el empresario. Esa vendría a ser la teoría de la desigualdad estructural desde el marxismo, la plusvalía. Para ser gran empresario se necesita mucho capital previo, se necesita haber nacido en una familia rica, y los trabajadores generan la riqueza pero no se la quedan. Para terminar, les dejo este desafío, que no me lo comenten en el video. Acá hay una palabra escondida y en la tarea, si la descubren, me dicen qué palabra es.